Exhortación a la iglesia, vamos con la parte 2 y seguimos con el estudio de la carta de Pablo a la Odisea. Voy a comenzar con Primera de Corintios, simplemente para dar una entrada. 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nunca para condenación, nunca para condenación, hermanos. Acuérdense de eso. Dios nunca condena a la iglesia. Los que condenan a la iglesia son siervos de Satanás, porque Satanás es el que condena, es el que siempre anda ahí creando problemas. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí Pablo le escribe a Timoteo y está hablando de la escritura del Antiguo Testamento. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es obvio que el Nuevo Testamento también es escritura inspirada por Dios. No solamente, de hecho, segunda de Timoteo también es una escritura inspirada por Dios, que Pablo escribió, y de hecho Pedro escribe sobre esto también. Segunda de Pedro y primera de Pedro también es escritura inspirada por Dios. Pedro dice de las cartas de Pablo. Segunda de Pedro 3:9-18. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor es cuando la maldad llega al cielo. Que si Jesús no lo parara, si nuestro Padre Dios no parara esto, ninguno se salvaría. Entonces dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otra vez, ¿cómo es que no debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir? No condenando a nadie, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, también ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Se fijan? Difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis
de vuestra firmeza. Podemos perder la salvación. Cristo se puede apartar de nosotros. ¿Por qué? Aquí está. Debemos estar firmes en el Evangelio. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas son las obras que tenemos que hacer. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vamos a continuar con el capítulo 2 de la carta de Pablo a la Odisea, que es para exhortación y es para edificación de la iglesia. Debemos de corregir la doctrina si andamos caminando mal en la doctrina. Tengan en cuenta que aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia, no le está hablando a un grupo de personas no creyentes, le está escribiendo a la iglesia que cayeron en un error. ¿Cuál es el error? Ya lo vimos en la primera parte. Por eso, hermanos, no permitan más que nadie ponga vuestra conciencia en compromisos, no por un obispo o sacerdote no convocado por Dios, ni por la celebración de algún día festivo, menciona el Shabbat, que es lo que la mayoría de las personas cristianas celebran, el Shabbat, el sábado o el domingo. ¿Okay? No se dejen engañar. Ni siquiera a causa del antiguo Shabbat o la nueva luna, ni a causa de algún templo, ni la ceremonia de sacrificios o vestiduras adornadas, y mucho menos a través del alimento y bebida. Hay doctrinas donde dicen no debes de comer carne, no debes de comer esto, no debes de comer sangre, porque está en el Antiguo Testamento. Obviamente cosas que no entiende. Sed moderados en el comer y el beber. Frijolitos, carnitas, chicharrones, lo que sea. Sed moderados en el comer y el beber. Esto es bueno para el espíritu, el alma y el cuerpo y es agradable al Señor. Pero si alguien dice, enseña y exige, esta y aquella comida están prohibidas comerlas porque son impuras según la ley de Moisés. Entonces, en contraposición, digo yo, Moisés y los profetas han sido cumplidos y liberados por Cristo. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros exhortamos a unas personas que dicen, no debes de comer carne de puerco porque está prohibido? Pablo, cuando le escribe a los romanos, ahora, tengan en cuenta algo, debemos de tener ese conocimiento, que ninguna comida nos hace impuros. Jesús lo dijo. Eso es fácil de entender. Eso es fácil de entender porque está escrito. Jesús dijo, nada de lo que entra por la boca te hace impuro. Nada. Aunque te comas carne de caballo, aunque te comas los murciélagos, nada te hace impuro. Te puedes enfermar, pero nada te hace impuro espiritualmente. ¿Qué es lo que te hace impuro? Las maldades que salen del corazón del hombre. Eso es lo impuro. Entonces, esto está claro, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí Pablo habla simbólicamente también, hermanos. Fíjense bien este versículo. Ya fuimos liberados por Cristo. Y a nosotros, el Señor no nos ha prohibido ningún alimento. Fíjense bien, pues Él mismo comió y bebió con pecadores y publicanos. Fíjense bien, hermanos, aquí les voy a decir algo que a mucha gente le causa como diciendo, no, hermano, usted está mal. Fíjense bien. Cuando Pedro tiene la visión en Hechos 10, lo que escribió Lucas en Hechos 10, el Espíritu Santo le dice a Pedro, básicamente, predícales el Evangelio y convive con ellos. O sea,
mata y come. ¿De quiénes está hablando aquí? Simbólicamente de los no judíos. ¿Ok? Ahora, simbólicamente también, o sea, ahí le dice, no les llames impuros. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Ok, déjenme darles un ejemplo. Vamos a decir que está una congregación, ok, la congregación aquí en Los Ángeles. Entonces se está predicando la palabra de Dios. Vamos a decir, yo estoy predicando la palabra de Dios. Y vienen un grupo de personas que entre ellos hay transexuales, bisexuales, homosexuales y lesbianas. Entonces la iglesia arremete contra estos hermanos y hermanas. Son nuestros hermanos y hermanas. Entonces, es lícito que vengan a la iglesia homosexuales, transexuales, bisexuales y lesbianas a la iglesia. Es lícito. Es lícito. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el que redarguye de pecado? La palabra de Dios. Por ejemplo, si mi hermano homosexual, Panchito, anda con Juanito, es el esposo de Juanito, la palabra de Dios le dice a Panchito y a Juanito, mira, Juanito no te va a hacer feliz. Y a Juanito le dice, Panchito no te va a hacer feliz. Sígueme a mí y vas a ser feliz. Así como le dijo a la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y no había sido feliz, le dijo, sígueme a mí y vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Entonces, aquí se trata de recibir a Jesús para ser feliz. El transexual, ¿a qué se le dice al transexual? Lo mismo que se le dice al que es bisexual y al que es heterosexual. O sea, es irrelevante quiénes sean. Aquí de lo que se trata es de que el dinero no te va a dar la felicidad, Panchito ni Juanito te va a dar la felicidad, tu amante no te va a dar la felicidad, el orgullo no te va a dar la felicidad, el tener dinero no te va a dar la felicidad, el tener mucho conocimiento filosófico te va a dar la felicidad. No, 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 no. Jesús te da la felicidad. Ese es el evangelio, hermanos. Que conozcamos a Jesús, porque cuando conocemos a Jesús conocemos al Padre. Entonces, ¿por qué aquí anda caminando mal la iglesia? Porque la iglesia aquí quería dinero, querían ser, o sea, andaban buscando por orgullo el ser reconocidos. Entonces eso no le agrada al Señor. Por eso Pablo, porque el Espíritu Santo se lo dice, por eso, y los hermanos, por eso escribió esta carta. Entonces, está escrito que iba a haber cristianos que iban a menospreciar a cierto grupo de personas. Esto ha pasado siempre con los homosexuales. ¿Por qué los desprecian? Porque no entienden la palabra de Dios. En realidad es porque andan inflados, creyendo conocer la palabra de Dios, y como dice Pablo, no saben nada. No saben nada. Entonces, hermano, pero en 1 Corintios 6 dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Sí lo escribió, pero ¿a quién se lo dice? A los que no están amando. O sea, vamos a decir que Panchito, homosexual, Juanito, homosexual, los que se casaron. Resulta que Juanito le robó a Panchito. Y en lugar de Panchito perdonar a Juanito,
lo mete a la cárcel. Entonces, por eso Pablo dice, hermanos, debemos de perdonar. Es el mandamiento que tenemos de Cristo. Esto también es para las personas. Por ejemplo, dice Panchito, no, mi vieja se fue con Ramón. Yo no la perdono. Entonces, entonces no somos cristianos, hermanos. Entonces no le creemos a Jesús. No, pero ¿a poco? ¿Cómo voy a aceptar yo que mi mujer que se fue con Ramón va? Un mandamiento nuevo tenemos. Amar a nuestro prójimo, comenzando con tu esposo y con tu esposa y con tus hijos. Y con tus padres y con tus hijos. O sea, cuando perdonas, esa es la evidencia de que eres creyente. Porque estás obedeciendo, aunque la gente se burle de ti, se fue con Ramón y mira, ya la aceptó otra vez. Y la gente se va a burlar de Juanito o de Panchito. Hermanos, esto no es difícil de entender cuando somos honestos, si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos. Entonces, ninguna comida es pecado, así como ninguna persona que viene a la iglesia, ahora con las intenciones de pertenecer a la iglesia y ser un solo cuerpo, porque también hay personas que se infiltran en la iglesia para trayendo un evangelio diferente. Por ejemplo, al que le gusta el dinero, pues se va a meter en la iglesia ahí. ¿Para qué? Porque en realidad su intención es tener plata. Pero también va a venir el que no se quiere arrepentir, la palabra le dice, ¿verdad? Regrésate con Panchita, tu mujer, ¿verdad? Que se fue con Ramón, pero se arrepintió y vino y te pidió perdón y tú dices, oh no, yo no la perdono. Entonces, esas personas se vuelven a casar, entonces quieren de alguna forma justificar su pecado, ¿ok? Y no solamente eso, imponérselo a la iglesia. Y no es así, hermanos, no es así. Nosotros debemos, Jesús dice, ustedes son la sal del mundo. O sea, ¿por qué la mujer de Lot se convirtió en sal? Cuando ella sale con su esposo, Lot, ella es la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a su marido. Vieja, vámonos, porque el Señor va a destruir esta ciudad o este pueblo. Entonces ella salió con él. Pero ¿qué pasó? Se volvió. No sabemos cuál era su pecado. Pudiera ser que a lo mejor tenía un amante, pudiera ser que a lo mejor, qué sé yo, amaba su casa, qué sé yo. Simplemente desobedeció. Entonces volteó la mirada, ¿verdad? Como diciendo, ay, ahí está mi casita, ahí están mis cosas, o ahí está mi Ramón, o qué sé yo. No sabemos el pecado de ella. El pecado fue que desobedeció. Y por eso se convirtió en estatua de sal. Ya era salva. Ya era salva, ya era sal, porque estaba haciendo la voluntad. Pero ¿por qué la perdió? Porque se regresó la mirada. Jesús hace una analogía del que sirve al reino de Dios. Dice, no puedes regresar la mirada. ¿Por qué? Porque cuando vas plantando la semilla, cuando vas poniendo los surcos, si la volteas, no, pues te vas a ir, no vas a terminar la carrera. Entonces, fíjense, debemos de aceptar, hermanos, el que sigue a Jesús no mire el pecado. Si nosotros somos salvos por la gracia de Dios, entonces ¿por qué vamos a mirar los pecados de nuestros hermanos? Ahora, cuando una persona se quiere, vamos a decir, burlar de la iglesia, podemos entregarlos a Satanás, literalmente, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Ok, esta persona en realidad anda
anda de metiche aquí. Entonces es necesario exhortar a los que andan caminando mal con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no están amando. Entonces que venga una persona y le quieran poner a la iglesia su forma de pensar y no la forma de pensar de Cristo, es necesario exhortar. Pues aquí está la exhortación. Entonces continuamos. Pues él mismo comió y bebió con pecadores y publicanos. O sea, Cristo comió de todo. Y ha dicho, lo que comes no te hace impuro, pero lo que sale de tu corazón, como palabras malintencionadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, envidia, asesinato, ira, glotonería y gula, fornicación, adulterio y cosas parecidas. Esto es lo que siempre contamina al hombre. Por eso, dado que este evangelio lo recibimos de él mismo, del único Señor de toda gloria, qué grandes necios tendríamos que ser si es que nuevamente nos dejáramos subyugar voluntariamente en el yugo antiguo tan duro, o sea, de la ley. Lo que más se usa ahorita para caer en estos pecados, hermanos, es el diezmo. Es el diezmo. No estamos bajo la ley, hermanos. No hagan del diezmo, no hagan que por el diezmo caigan de la gracia, hermanos. Hay que dar a la iglesia, sí, cuánto, lo que el Espíritu Santo te diga. Si el Espíritu Santo te dice, si Cristo te dice sígueme, pues te tienes que despojar de todo. Pero hay personas que tienen su familia y hay personas que el Señor los llama para un ministerio, vamos a decir, para aportar dinero a la iglesia. Entonces, al que da, ¿verdad? Con alegría y con, o sea, dando sin ser codos, ¿verdad? Los nuevos levitas simbólicos, pues ya no están enfocados en el dinero. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra heredad, así de simple. Entonces, no todos los que siguen a Cristo, vamos a decir, no todos los que siguen a Cristo tienen el mismo trabajo. No, hay diferentes trabajos. O sea, a cada quien como el Señor le ha dado. O sea, no se hagan esclavos. Ahora bien, ¿de qué nos sirve ya lo que es sombra? Que bien tuvo un significado previo y profético, o sea, lo simbólico, de aquello que sucedió delante de nuestros ojos si nos hemos convertido en un cuerpo con Cristo y en Cristo. Por eso les pido, incluso les ruego, no permitan a nadie que os fije el objetivo. A nadie que arbitrariamente procede de su propia manera, aunque aparentemente sea en toda humildad y completa espiritualidad de los ángeles de los cielos, pero eso sin nunca haber oído o visto nada de ellos. O sea, hay personas que se pusieron solos, nunca vieron y que por eso está engreído de lo que tiene entre manos, por supuesto, en el sentido mundano. De modo que no hagáis caso a uno que no se atiene a la cabeza, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, la que pasando por los miembros, las ligaduras y las junturas facilita a todo el cuerpo su fuerza de actividad, porque todo viene de la cabeza, que es Jesús, la que mantiene su mutuo funcionamiento y facilita el crecimiento hasta llegar a propiedades divinas, sino que únicamente se atiene a su propio concepto, que está lleno de suciedad, de popó e inmundicia, de intenciones egoístas, de engaño y de mentira, lleno de avidez, de dominar, de avaricia y de envidia. Lleno de avidez, de dominar, de avaricia y de envidia. A mí en lo personal, se los he dicho muchas veces, el Espíritu me dijo, no
tengas envidia. Estaba yo viendo videos pasados, ya viejos, y sí, de alguna forma yo estaba algo enfocado, andaba como fariseo. Pero acuérdense, el Señor nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando poco a poco, ¿ok? En parte conocemos, en parte profetizamos, pero también les quiero decir, yo una vez compartí hace unos años y yo dije, bueno, en realidad yo no lo voy a saber todo. ¿Por qué? Porque pues el Señor a unas personas les enseña por aquí, a otros por acá. Y esa misma noche el Espíritu me dijo, no, 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 no. Tú vas a saber todas las cosas. Pero yo siempre les he dicho, yo no sé lo que desconozco. No lo sé. Lo que sí sé es que debemos de predicar el amor de Dios a través del Evangelio, a través de las Escrituras, que en las Escrituras está la misericordia, el amor de Dios hacia la humanidad. Entonces, aquí está la razón, ¿ok? Las personas que tienen, y son las que son las peleoneras, son las que siempre tienden a pelear, tienen avidez de dominar, de avaricia y de envidia. Pero precisamente esto es la intención de aquel que se os quiere imponer, como si hubiera sido convocado por el Señor y por mí, y como si después vosotros mismos le hubieras elegido. Pero aquí os digo a todos ustedes, este tiene dentro de sí, fíjense bien, hermanos, fíjense bien lo que dice Pablo. Esta persona que quiere ser, que quiere sentirse importante, tiene el espíritu del diablo, el lobo. Y anda entre vosotros como un lobo disfrazado con piel de oveja y como un león hambriento y rugiente que afanosamente está buscando devorarlos. Hay iglesias que ya han sido devoradas, hermanos. Y la iglesia anda ciega. La mayoría de la iglesia está ciega, hermanos. Entonces, ahí están las malas noticias. La buena noticia es que el Señor viene, porque cuando la maldad de Satanás, que usa a los hombres para esa maldad, llega al cielo, así de fácil. Entonces, ¿qué hace Jesús? Limpia la iglesia, así como lo hizo una y otra vez con el pueblo de Israel. Siempre hay un remanente, siempre, siempre, hermanos. Así haya sido Noé, así haya sido en el tiempo de Jeremías, Daniel, siempre Isaías. Entonces, por eso quitad inmediatamente de su puesto y retornad a Ninfas. O sea, quiten a Ramón, ese que se metió ahí, quítenlo. Y regresen a la casa de Ninfas, cuya casa es una verdadera comunidad de Cristo. Dado que en Cristo todos vosotros habéis muerto para el mundo y sus preceptos. ¿Por qué motivo quieres ser atrapado nuevamente con preceptos del mundo, como si aún vivieras en él, en el mundo? Pero la casa de mi querido hermano Ninfas ha permanecido fiel en su libertad. En su libertad. Acuérdense, aquí Pablo dice que el espíritu quiere ser libre. Nuestra alma es libre, hermanos. No se hagan esclavos de los hombres. Así como yo se la había dado por encargo de Jesucristo, el Señor de la eternidad. Ninfas ha reconocido al lobo, así como yo lo he reconocido a través del Espíritu de Dios. ¿Se fijan? Ninfas tuvo la sabiduría, tuvo el entendimiento de que aquí había una persona con el espíritu de Satanás. Pero también Pablo, a través del Espíritu Santo,
se lo manifestó. Dice, el Espíritu de Dios que está dentro de mí y que constantemente me impulsa, me lleva y me enseña en las diferentes cosas de la única sabiduría justa ante Dios, como también de la misma manera al hermano Ninfas. Por eso también yo los exhorto, con la fuerza de todo celo justo en Cristo el Señor, para que sin demora vayan donde Ninfas y se vuelva nuevamente una comunidad en su casa. Entonces, hermanos, tengan en cuenta esto, ¿ok? Y no hagáis caso a aquellos que con cara hipócritamente piadosa os dicen, no toques esto, no pruebes aquello, no cojáis esto, o no hagas esto o aquello. Fíjense bien, ¿se acuerdan lo que dice Santiago? Uno solo es el dador de la ley, uno solo. Y ese uno solo es Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos que una persona no está amando, entonces pues no nos vamos a hacer esclavos de esas personas que no están amando. Entonces, tal vez el error más común en la iglesia, hermanos, vamos a decir, de aceptar a las personas, es, por ejemplo, me invitan a un lugar, ¿no? Y resulta que guardan el sábado, ¿verdad? Guardan el sábado. Entonces ya, pues ya yo ya conozco más o menos la doctrina, ¿verdad? Ellos guardan el sábado. Hermano, vamos, ¿verdad? A menos que el Espíritu, que el Señor me diga, ve, yo voy. Pero ¿por qué me voy a ir yo y me voy a querer ser esclavo del pastor que predica que hay que guardar el sábado? O sea, no tiene sentido. Ahora, hermano, regrese a la iglesia de donde salió. Yo crecí católico. ¿Por qué voy a ir yo a la iglesia católica sabiendo que, como les dijera, que pues en realidad que la doctrina no es correcta? No es correcta. Entonces, ¿a qué voy a ir yo con este grupo de personas cuando en realidad lo puedo hacer yo acá afuera de la iglesia, a través de este canal? ¿Por qué? Porque el ir a pelear en un lugar la doctrina, resulta que el Señor me dijo, no, yo también junto a las personas que llevan una falsa doctrina, yo también los junto. Yo digo, ok, entonces Cristo es el que llama, hermanos, de todos lados. Por ejemplo, les voy a dar dos nombres, dos personas. Yo por allá en los años 70 hubo un sacerdote católico que básicamente el Señor lo usó para predicar a Cristo por todo el mundo, por todo el mundo. Se llamaba Emiliano Tardif, sacerdote católico, o sea, él siguió siendo católico. Pero ¿qué profesaba Emiliano Tardif? Escribió un libro que se llama, está ahí todavía, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Ese es el evangelio, hermanos. Ahora, que el hermano Tardif no entendiera las escrituras, en todo caso él andaba predicando a Cristo. Y de hecho muchas personas fueron sanadas de sus enfermedades. Entonces, ¿yo cómo voy a pelear con una persona como Emiliano Tardif que anda predicando a Cristo? Ya el Señor llamará a cada quien de ahí de esa. Dios no sanaba a toda la gente que iba. ¿Verdad? Fue, por ejemplo, ahí al estadio, a un estadio ahí en Guadalajara. O sea, no iban 5,000, 3,000 personas, no, iban decenas de miles en estas congregaciones. Y eventualmente, a través del internet, empecé a mirar yo el testimonio de un predicador adventista precisamente que predica el sábado.
pero él no se enfoca en predicar el sábado, él se enfoca predicando a Cristo. Se llama Alejandro Bullón. A mí no me cabe la menor duda que el Señor lo llamó y basado en su testimonio, todo bíblico, para ir y hablar de Cristo a la iglesia adventista. O sea, el enfoque de él no es el sábado. No, el enfoque de él es predicar a Cristo. Entonces, no conocen vamos a decir, no conocen toda la doctrina, pero predican a Cristo. Entonces, su enfoque de él, no, así como el padre Emiliano Tardí no se enfocaba en andar predicando, vamos a decir, el catecismo, no, él predicaba a Cristo. Entonces, fíjense, oíd, a ver otra vez, si no hagas caso a aquellos que con cara hipócritamente piadosa dicen, no toquen esto, no pruebes aquello, no cojas esto, ni hagas aquello. Cosas que siempre pasan desapercibidas y que en sí no son otra cosa que preceptos humanos totalmente vanos, sino oíd lo que yo os digo desde el Espíritu de Cristo que está en mí, para que nuevamente se vuelvan libres y junto con Jesucristo os volváis coherederos verdaderos en el reino de Dios vivo en vosotros. Oh hermanos, pensad, ¿qué podrían serviros aquellos que tienen la apariencia de sabiduría y una espiritualidad y humildad adoptadas por ellos mismos con fines hipócritas y farsantes? Esto es fariseísmo. Acuérdense que Jesús les dijo a los fariseos hipócritas, también Juan el Bautista, y que dicen, si miras a una mujer, entonces ya has pecado. Si comes alimentos impuros prohibidos por Moisés, entonces estáis impuros todo el día. Si tocas a un gentil y hablas con él más de 3 palabras, entonces tendrás que confesarlo al sacerdote del templo para que te purifique ante Dios. O sea, nada que ver, hermanos, con la palabra de Dios. Y eso estando ellos mismos en realidad llenos de inmundicia y llenos de avaricia y fornicación y practicando secretamente comercio con todos los gentiles y haciendo todo lo posible para que nada pueda malograrles la amistad secreta con ellos. Pero yo les digo, y aquí vamos a tocar también, Pablo toca un punto, el ayuno. Pero yo les digo, el cuerpo precisa de lo suyo, así como el espíritu, dado que tiene sus necesidades, incluso la de la evacuación. Por eso también debéis darle en la justa medida lo que Dios ha determinado para el cuerpo, y debéis consumir lo que ofrece el mercado, porque el cuerpo necesita su cuidado, así como el espíritu su libertad. Por eso, sed libres y no esclavos de los ciegos necios del mundo. Déjenme hacer una pausa aquí. Estamos ahorita abril 12 del 2024. Yo estoy aquí en el condado de Los Ángeles, California. Vienen las elecciones en noviembre para presidente de aquí de Estados Unidos. Vienen cambios, acuérdense, de las cosas en este mundo, en el mundo, vamos a decir, humano. Se está impulsando mucho una ideología comunista. El comunismo está en contra de las religiones, está en contra del capitalismo. Entonces, y por esa razón, pues la iglesia cada vez es más, siempre ha sido perseguida, pero vienen atacando a la iglesia. Entonces vienen los ataques aún más feroces en contra de nosotros, ¿verdad? Que no nos dejan de alguna forma, siempre hay un impedimento, ¿verdad? Para predicar las buenas nuevas del Señor.
Pero obviamente si Cristo está con nosotros, entonces pues el Evangelio se va a seguir predicando. Pero dentro de lo de estas cosas que sabemos ya de antemano, qué es lo que puede pasar. Sabemos que vienen disturbios, vienen cambios en el sistema financiero. Entonces, debemos de estar enfocados en Cristo Jesús, ¿verdad? Por ahí hay personas que de repente dan un avance porque saben, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa ha mencionado, ¿verdad? No, pues hay que empezar de cero todos. ¿Qué te dice eso? Que si tú tienes 100, 200, 300,000 dólares, millones de dólares en el banco, pudiera ser que lo vas a perder todo, todo, sin excepción. Y, y empezar de cero. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Pero es obvio que si a una persona le quitan su dinero, pues va a pegar de gritos. Entonces, Satanás, hermanos, Satanás, su maldad cada vez va más en aumento. Y lo que yo más veo personalmente en la gente es miedo. Es miedo. Miedo a la inseguridad, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo. So, hay mucha gente con depresión, con ansiedades, que inclusive, o sea, no tienen validez. O sea, mucha gente se preocupa por cosas que no son ciertas, pero para la persona es cierta, tenemos que entender eso. Bueno, este ataque es de Satanás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Satanás está teniendo tanto poder a ese nivel? Porque la gente no busca a Jesús. La gente busca a Jesús, pero también busca el mundo. O sea, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, he ahí el problema, hermanos. Queremos seguir a Cristo, pero también queremos ser importantes. Entonces, no funciona así. Entonces, eventualmente, ¿quién es el que nos humilla? Satanás mismo. Dios usa a Satanás para poner en su lugar a la gente que se aleja de Dios. Entonces, yo les he dicho, a mí en lo personal el Señor me ha mostrado, el gobierno está jugando con el dinero del pueblo. Está jugando con el dinero del pueblo. Y dos, el presidente de Estados Unidos viene un miedo atroz porque le va a crear miedo a la gente de que viene una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. No es cierto, no es cierto. De hecho está en Mateo 24, no es cierto. Va a haber una guerra nuclear, pero no todavía no, todavía no. Ahora acuérdense, los muertos entierran a sus muertos. En Cristo Jesús no existe la muerte, hermanos. No hay muerte, o sea, Cristo resucitó. Entonces, mucha gente va a sufrir, o ya está sufriendo. Mucha gente ya está sufriendo. ¿Por qué? Porque no siguen a Jesús. Ese es el problema. Y porque no quieren perdonar. Entonces, ese es el problema grande. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú, Panchito, Panchita? Tú busca a Jesús con todo tu corazón, con todo su ser, así como buscas las cosas del mundo, todos venimos del mundo, así busca a Jesús. Déjate encontrar por Jesús. Entonces, fíjense, las cosas que vienen no son cualquier cosa, son cosas que le va a dar miedo aún al creyente. Aún al creyente. Ok, imagínate, ¿verdad? Aquí es en donde el Señor pone en su lugar a mucha gente. Por ejemplo, está el grupo feminista, ¿verdad? El espíritu de Jezabel está en su apogeo. ¿Qué dice la mayoría de mujeres? Digo mayoría porque no son todas.
¿Para qué necesitamos a los hombres? ¿Quién necesita un hombre? O sea, el orgullo es tan alto que ya miran que en realidad no se necesita a los hombres. Ok. ¿Qué va a hacer Panchita cuando vengan 100 personas y quieran abusar de ella? Entonces sí va a buscar la ayuda de un hombre para que la defienda. ¿Qué puede hacer un hombre para defender a Panchita cuando vienen 100 personas? Fíjense lo que está pasando en Haití, fíjense lo que está pasando. Hay muchos lugares donde ya está pasando esto, hermanos. Esto es así. Entonces, si tú tienes a Jesús, aunque un ejército acampe contra ti, tu corazón no va a temer. No va a temer. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está contigo y Él no va a permitir que te toquen un pelo. Entonces, si el orgullo, estoy hablando solamente de un grupo, ¿ok? De personas. Si el orgullo no cae, entonces llega un tiempo en donde si esa persona no cambia su proceder, llega el tiempo en donde vienen, atacan a la persona y aunque sea cristiana, Jesús no la va a salvar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tú quisiste. Apártense de mí, no te conozco, no te conozco. Eso es cierto también para el que anda predicando mal, el que anda predicando un falso evangelio y no se quiere arrepentir. Se cree bueno, se cree mejor que otros, porque guarda el sábado, porque va a misa, porque habla en lenguas. El Señor le dice, arrepiéntete, tú no eres bueno, Dios es bueno. Arrepiéntete. Busca a Jesús. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero ¿qué mérito puede tener aquel que ha hecho ayunar a su estómago si su corazón está colmado de malos pensamientos, deseos y apasionamientos? Si tú quieres ayunar, el ayunar es bueno para el cuerpo humano, es bueno, pero no te ayuda en nada espiritualmente. El verdadero ayuno está en Isaías 58. El verdadero ayuno es, ahí te va, cómo hacer un verdadero ayuno. ¿Quieres hacer un ayuno de 15 días? Ahí te va. Ponte a leer la Biblia, la puedes leer en 15 días. Si estás trabajando, la puedes leer en 15 días. Si no estás trabajando, si estás en tu casa y solamente haces cosas, la puedes leer en 8 días. Son 80 horas de lectura. Ponte a leerla toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Deja que el Señor te hable, ¿ok? Y enfócate en eso. Enfócate en eso, en lo que vas leyendo y en lo que el Espíritu Santo te va dando. Ese es el verdadero. Y ora por aquellos que te han hecho mal. Ese es el verdadero ayuno. Perdona al que te ofende, eso es ayunar. El ayuno de comida es bueno para el cuerpo. ¿Por qué? Porque se limpia, o sea, el ayuno en el cuerpo es bueno porque es simbólico del verdadero ayuno. Entonces, el que no comas carne, el que no comas algo como ayuno, espiritualmente no te ayuda en nada. En nada. Aquí lo dice Pablo. O sea, ¿para qué ayunas si tu corazón está colmado de malos pensamientos? Viene Satanás, te pone un pensamiento de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia. ¿Qué haces? Lo rechazas y te enfocas en la palabra de Dios. Por eso te digo, enfócate en la palabra de Dios. ¿Quieres que haya un cambio en tu vida así trágico de ponte a leer la Biblia, entrégale tu corazón a Jesús? Señor, soy un pecador, y dile tus pecados, Él ya lo sabe. Si eres, sea lo que seas, sea lo que seas.
O sea, simplemente reconoces tus pecados. Señor, me encanta el dinero, soy adúltero, siempre ando mirando a las mujeres casadas, ando haciendo esto, soy hechicero, soy esto, soy el otro. Reconoce quién eres, reconoce que Cristo Jesús te limpia de todo pecado y entrégale tu corazón. Señor, te quiero servir, te quiero servir. No lo siento, pero te quiero servir porque estoy harto ya, estoy harto de esta vida. ¿Por qué? Porque no hay felicidad sin ti. Te quiero seguir. Y ponte a leer la Biblia. Señor, ayúdame. Ponga en mí el deseo, el querer y el hacer. Y mira, Dios no está lejos. Entonces el Señor va a poner en ti para que te pongas a estudiar la palabra de Dios. Y en ese proceso, tú vas a ver lo que Dios hace en tu vida. ¿Por qué la gente no mira las cosas de arriba? Porque no quieren, porque no le creen al Señor. Ese es el problema. ¿No sería mucho más sensato ayunar en el corazón que en el estómago? ¿Cómo pueden ser tan necios y permitir que os hagan creer que el Señor le es más agradable si alguien come un pescado marinado en aceite que si comiera otra carne de un animal, sangre caliente y su grasa en vez de aceite? Pero yo les digo, coman todo el tiempo con moderación y en sentido aquello que os sabe y hace bien a la salud de vuestros cuerpos. Y tomad vino con agua, así como yo también hago, cuando pueda tenerlo. Y no tengáis remordimiento por esto, así entonces habréis actuado correctamente incluso en relación a esto. Porque el Señor no tiene complacencia en el ayuno del estómago. Esto es fácil de entender. ¿Qué querrá decir Pablo? Lo que está diciendo. Dios no tiene complacencia en ayuno. Es lo mismo que dice en Isaías 58. Pero sí en el del corazón. Pero sí en el del corazón. Por eso, ayunad día y noche en el corazón. En el corazón. Si viene Panchita, tu vecina, que tiene muy bonito cuerpo o está muy simpática, no la mires. Voltea la mirada. El Espíritu Santo te dice, no la mires. Es la esposa de Panchito. No la desees. Eso es ayunar. Entonces, sí, así ayunaréis en el Espíritu y en la verdad. Si yo os pusiera a ayunar según la doctrina hipócrita de aquel que ante vosotros aparenta como si ahora ya estuviera con un solo pie sobre la tierra y todo lo demás en el cielo, entonces vuestro ayuno no tendría valor que aquel de los gentiles que comen en sus días festivos las golosinas más refinadas para después estar tanto más livinidosos que en un día común y corriente en el que tiene su alimento diario habitual. Ya que ahora habéis resucitado con Cristo, ¿qué os importa lo que hay abajo en el mundo? ¿Y para qué procuráis cumplir con los preceptos del mundo que son obras de los hombres? Anhelad lo que está arriba. ¿Qué es lo que queremos aquí en la tierra todo mundo? Cuando uno es niño, uno quiere todo el elote, los superlativos, un carrote, una casota, una viejota, todo ote. Mucho dinero, mucho poder, unos de una forma, otros de otra. Así somos, todos venimos de ahí, todos queremos ser importantes, que la gente vea lo importante que somos. Todos venimos de ahí. Nos gusta cuando la gente habla bien de nosotros. Nos cae mal cuando la gente habla mal de nosotros. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Anhelad lo que está arriba en el cielo, allá donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, porque esto os será de mejor provecho que todas las locuras del mundo totalmente vanas, si son despertados en el Espíritu. Fíjense bien este versículo.
Nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús, ya sea en la Iglesia Católica, en la Adventista, en cualquiera. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Pero pudiera estar dormido. Fíjense cómo lo dice Pablo. Si sois despertados en el Espíritu y resucitados con Cristo, entonces sois de arriba. Timoteo recibió el Espíritu Santo, ya su madre, ya y sus familiares le sirvieron al Señor, dice Pablo. Timoteo, ¿qué hizo Timoteo? Se durmió, se puso a hacer ejercicio ahí para ponerse bien. No que sea malo hacer ejercicio, no, pero él andaba más preocupado por hacer ejercicio. Quería ser como Sansón, sin saber que Sansón no era musculoso. Sansón lo más probable es de que era una persona chaparrita, flaquita, con huesitos delgaditos, porque su fuerza no estaba en él, estaba en el Espíritu Santo, en el Señor, cuando derrotó a Goliat. Sansón no era una persona musculosa. Entonces él, que hacía ejercicio, había dejado a lo del Señor. O sea, él se había dormido. Y le dice Pablo: Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu Santo que ya está aquí, que ya lo tienes. Reavívalo. Por eso yo les digo, tú ya tienes el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. ¿Cómo lo reavivas? ¿Cómo lo tienes? Ponte a leer toda la Biblia y deja que el Señor te hable. Tú te callas la boca, deja que el Señor hable, y ya en su momento tú le puedes, en la medida que el Espíritu Santo te va llevando, tú ya le puedes decir al Señor lo que tú quieras. O sea, deja que Dios hable, tú escuchas, habla cuando el Espíritu te incline a hablarle al Señor. Ahí le puedes decir tus pecados, ahí le puedes decir tus temores, ahí le puedes decir lo que tú quieras, así como platicas con una persona, o sea, así platicas con el Señor. Entonces, fíjense, pero no de abajo, por eso anhelad también lo que es de arriba, pero no lo que es de abajo sobre la tierra, porque vosotros habéis muerto para el mundo y vuestra vida está acogida con Cristo en Dios. Pero cuando se manifieste Cristo, que ahora es vuestra vida, entonces vosotros seréis manifiestos con Él en la gloria. Por lo tanto, matad nuevamente vuestro mundo que en muchos sentidos está sobre la tierra. ¿Se fijan? Matad. Aquí habla de matar. ¿Qué fue lo que les dijo en los 10 mandamientos? Cuando les dio la ley, fíjense, les dijo: no matarás, no asesinarás. O sea, no hables mal de tu prójimo. No hables mal de tu prójimo, ama a tu prójimo. Pero luego viene y les dice: mata a todos los cananitas. No era matarlos literalmente, sino predicarle los 10 mandamientos para que conocieran al Dios, al único Dios verdadero. Pero ellos no entendieron. Muchos teólogos hasta la fecha no entienden esas cosas. Cristo vino a enseñar el verdadero significado de la ley. Por eso aquí Pablo dice: matad nuevamente vuestro mundo, así como le dijo a Pedro: mata y come. Cornelio era del mundo, pero ¿qué le dijo el ángel cuando se le apareció? Cornelio, estás haciendo muy buenas obras. Tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Él fue salvo por dar limosnas y por ayudar a su prójimo y por orar. No, pero llegaron al cielo. Entonces un ángel viene y se le aparece y le dice: manda a traer a Pedro. Pedro viene, ¿y qué hace Pedro? Le predica el evangelio. Y por escuchar el evangelio, el testimonio de Cristo Jesús, recibió el Espíritu Santo. Y cuando recibes el Espíritu Santo, empiezas a magnificar, a alabar el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, matad nuevamente vuestro mundo, que en muchos sentidos está sobre la tierra, como los miembros de vuestro cuerpo, con los cuales habéis entregado, y ahora de nuevo queréis entregaros a la fornicación, la impureza, la concupiscencia
vergonzosa. Los malos apetitos, la codicia, envidia y avaricia en todo lo que desde siempre consiste la idolatría de los gentiles. Ahí está, esto es idolatría, hermanos. Esta es la verdadera idolatría. Codicia, envidia, avaricia. O sea, el amar este mundo es la verdadera idolatría. Y ante todo evitar la mentira, porque ella es la hija más cercana de Satanás. Despojaos del viejo hombre y revestíos con el nuevo en Cristo, vino nuevo en odres nuevo, el cual será renovado para que reconozca a aquel que le había creado conforme a su propia imagen. Voy a parar aquí en el capítulo 2. Entonces, ya en el capítulo 3, vamos a la entrada, es cómo servir al templo equivocadamente. ¿Ok? Entonces vamos a parar aquí. Acuérdense, la escritura es para corregir, para enseñar, para corregir, para exhortar, para redarguir, para andar en el camino correcto. El Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. Al último, hermano, al último, si yo quisiera resumir toda la Biblia, los 10 mandamientos es la señal de que todos somos pecadores, todos venimos de ahí. Entonces, la salvación está en reconocer que Dios vino al mundo a través de su Hijo amado Jesucristo y que Él llevó nuestras vergüenzas, nuestros pecados, porque todos tenemos de qué avergonzarnos. El que diga que no tiene de qué avergonzarse es un mentiroso o una mentirosa. Todos tienen pecados vergonzosos, todos sin excepción. Entonces, hay que reconocerlo ante nuestro Padre Dios y decir: Señor, soy pecador, soy pecadora, gracias por su Hijo amado que me limpia de todo pecado y en Él somos perfectos. Ya una vez que somos perfectos en Cristo Jesús por su obediencia, ahora ¿qué hay que hacer? Le entregamos el corazón y ahora ¿qué tenemos que hacer? Honrarlo y amar a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, no hemos creído todavía. ¿Okay? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.